En 1973 se estrena la película Sérpico. Esta película trata sobre Frank Sérpico, un policía en la ciudad de Nueva York que se da cuenta de la corrupción de los oficiales dentro de la organización policial. Frank se niega a aceptar los sobornos y desde ahí comenzaron las amenazas. Incluso un compañero le menciona que a un policía le puede suceder muchas cosas en el servicio, como no tener la espalda cubierta por sus colegas durante la acción policial. Pese a las amenazas, Sérpico decide denunciar y ve como muchos de sus amigos le niegan su apoyo. Finalmente, en una intervención policial, Sérpico recibe una bala en el rostro. Después de un periodo de recuperación en el hospital, es dado de alta y testifica contra la corrupción policial. Una vez nombrado detective, decide abandonar la policía y trasladarse a Suiza. El 29 de julio del 2013, los trabajadores de Saga Falabella Perú realizaron un plantón frente a la tienda de Plaza San Miguel, Lima, en defensa de sus derechos laborales y la libre sindicalización. El sindicato exige el cese de la persecución antisindical de ejecutivos y jefes contra trabajadores y dirigentes del Sindicato Unitario de Trabajadores de Saga Falabella. También se hizo el reclamo por el pago de las horas extras y contra el retiro de mercaderías en las secciones donde los trabajadores se afiliaban al sindicato. Esta medida por parte de la empresa genera que los trabajadores no cobren comisiones y de esta manera bajarles los ingresos. Claramente, en este último caso, vemos cómo se está atentando contra el artículo 23 de la Declaración de los Derechos Humanos, en la cual nos dice que toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Podemos ver que tanto en la película como en el caso de persecución antisindical en Saga Falabella, las personas que denuncian actos de corrupción terminan sufriendo de acoso laboral como represalia. Psicología de la maldad. ¿Qué es la maldad? Son un conjunto de conductas que causan daño severo y persistente. Desde la psicología social implican un perpetrador y una víctima. El daño es intencional, planeado y moralmente injustificado que se causa a otras personas, de tal modo que denigra, deshumaniza, destruye o mata a personas inocentes. Para analizar correctamente el tema de corrupción y acoso laboral como represalia, es necesario saber las siguientes definiciones. Whistleblowing. Etimología de las palabras: whistle significa silbato, blow significa soplar. Whistleblowing es el acto de denunciar actos ilegales o deshonestos. Whistleblower son los denunciantes de actos ilegales o deshonestos en organizaciones públicas o privadas. Definición de whistleblowing. Un whistleblower es literalmente el que hace sonar el silbato, en el sentido de denunciar actos ilegales. La metáfora deviene del hecho cuando los policías en Londres ven un acto delictivo, hacen sonar su silbato para pedir ayuda y atrapar al delincuente. Por lo tanto, whistleblowing hace referencia al hecho de denunciar actos ilegales o deshonestos en las instituciones y empresas de sectores público y privado. Riesgo que corre el denunciante. Al denunciar un acto de corrupción que se evidencia en la empresa, el sujeto se vuelve víctima de acoso laboral como represalia, que tiene que ver con acciones de violencia cuyo objetivo es la venganza y exclusión real o simbólica, y su neutralización como sujeto político. Se le hace objeto de maltratos persistentes. Estos son de carácter verbal y psicológico, que tiene como propósito su desmoralización, destrucción psicológica e incluso incitan a que renuncie a su puesto de trabajo. Cuando se hacen reuniones por temas laborales y la víctima emite su opinión, hacen caso omiso. Es más, dicen que sus ideas no aportan en nada al trabajo que están realizando o simplemente le mandan a hacer todo el trabajo, sabiendo que no puede abastecerse solo o sola. Y si algo sale mal, culpan a la víctima de haber arruinado todo. Le dicen que no es competente y debería de renunciar e irse a su casa
y no estar quitándole el puesto a alguien que realmente podría desempeñarse bien. Por otro lado, a las empresas no les gusta que se denuncien o pongan en evidencia este tipo de casos. El escándalo no lo ayuda en la imagen que han construido y optan por despedir a la víctima, aduciendo que es una persona que no está diciendo la verdad y que todo se verá por la vía legal. Cabe mencionar que no todas las empresas hacen esto, pero la mayoría lo hace. Análisis histórico-cultural de la corrupción. Empezaremos por entender la definición de corrupción y los actos que la componen. Para esto se toma la definición de Benveniste y Delfino, quienes entienden que la corrupción es una forma de autoritarismo caracterizada por el uso de lo público para intereses particulares, que los actos de corrupción aparecen en los ámbitos de la política y el Estado con acciones directas o indirectas que degradan las posibilidades o condiciones que hacen a la calidad simbólica de los intercambios en el espacio público. A partir de ello, Benveniste y Delfino diferencian dos tipos de corrupción. El primero es la corrupción precapitalista o premercantil, históricamente más primitivo. Implica el sometimiento incondicional de personas ante el abuso de poder que brinda una alta posición en la organización. Este tipo de corrupción predomina en los países de América Latina. Un ejemplo se muestra en los audios de Walter Ríos, presidente del Poder Judicial del Callao en el caso de los cuellos blancos, que será presentado en breve. El segundo deriva del valor mercantil, el cual proviene de una interiorización del papel del dinero como estructurante de los intercambios sociales, por ejemplo, el peculado y el cohecho. Entonces, ambos autores afirman que estos dos tipos de corrupción coexisten en la sociedad contemporánea. A continuación, el caso de los cuellos blancos. Te llamé el fin de semana, pero tu celular está apagado. Sí, lo pagué el fin de semana. Tú me prometiste que hoy día íbamos a ir a Miraflores. No, Walter. Ya, entonces, ¿qué hacemos? Tranquilo, Walter, sí, por favor. Ya ahí te llamo. Listo, gracias. Aló. Ya, 908 Jorge Bardales, anda entrando ya. Estoy subiendo el ascensor. Dame tiempo porque estuve. ¿Ya? Pero tú sabes lo que ha pasado conmigo con el doctor en nuestro ¿no? No. Usted va a estar en el evento, ¿no? Ya estoy yendo ya. Sí, ya estoy acá. Puedo pasar por ahí porque ya tengo la encargatura de la señorita que me dijo que me llamó. Mañana. Mañana. Ya. Por razones obvias. Ahí va a estar mi mujer, Okay. No quiero que se entere de mis cosas. Ya, perfecto. Ya, listo. Ya, doctor, listo. Y también ha llegado a oídos de él. Yo creo, mira, que lo mejor para protegerte es que tú no vayas a ese lado. Es lo mejor. ¿Vale? Bueno, es tu decisión. Yo creo que esto se ha manejado mal. Lo tuyo y lo mío se ha manoseado indebidamente. Y a ti te perjudica y las cosas están bien jodidas. Pero tú sabes lo que ha pasado conmigo con el doctor en nuestro No. Te estoy diciendo que es algo personal. Yo lo sé que él quiso estar contigo, yo lo sé. Él me ha comentado que le han llegado también comentarios. Tú sabes que su mujer tiene muchos amigos ahí, ¿me entiendes? Ya, está bien. Pero no es por eso, es para proteger, es lo mejor Ya. por ahora. Está bien. O sea, yo te subí a una analista, creo, ¿no? Sí. Y ahí te subí a coordinador, ¿sí o no? Sí. Mira, yo creo que por tu salud, por la salud mía, por la salud de todos, yo creo que debo dejar sin efecto tu encargatura, papi, el lunes. Es lo ¿Encargatura de qué? ¿De la jefatura? De la jefatura. Yo sé que ahorita es difícil para ti, yo te creé en la expectativa, lo hice de todo corazón, pero esta vaina se ha prostituido. Y cuando hay una prostitución de por medio, eso es complicado. Está bien, bueno. Yo respeto tus decisiones. Si crees que es lo mejor para ambos, está bien. Yo creo que sí. Tú no sabes cómo me duele, pero empezó mal. Ya todo el Callao sabe. ¿No has pensado en presentarte en algún concurso que está pendiente ahorita en el CNM? Voy a revisar qué hay. ¿Te acuerdas que yo hace 2 años te dije? Sí. ¿Y tú te irías a provincia? Sí. ¿Por qué no te presentas? Yo te ayudo. Entre tú y yo, no hables con nadie.
hermanito, quiero ser breve. ¿Tú sabes que han elegido de jurado electoral a la doctora de ese grupo Pérez Ramar, ¿cómo se llama? Claro, son como una traición de Irma Estrella. Ahí tienes que manejar para llevar a la Suprema, porque esa mujer es traidora, compadre. Sí. Pero no vale la pena traerla acá, compadre. Pero ya Sí, pero vamos a perder, weón. Vamos a perder todo, ¿no? Eso hay que hablar. El Pelucho hasta ahorita no me apoya para convocar concurso, hermano. Ya, escúchame, eso lo voy a ver mañana. Mira, tenemos al hermano de Pelucho trabajando, tenemos a tu gente, a Chuquisuta, tenemos ahora a Verónica. Hoy día ha ido a almorzar Coronado con Verónica, con Chuquisuta, se han ido al Callao, se han tomado su cerveza. Imagínate, compadre, cuando entre el enemigo. Lo votan a el enemigo, van a votar a todos, hermano. No estoy sintiendo apoyo de la gente. Entonces se pasa me huevea. Ya, pero la gente, mira, tenemos 3 para este año. Tiene que salir antes de diciembre. De ahí, el 19 de octubre del 2019 se va en celebración de puesto. Y en el 3 de enero del 20 se va Irma Estrella, la traidora, hermano. Ya. Tenemos que meter 5. Yo necesito que salga el concurso. Ya, con reserva metemos 2 y en directo metemos 3, hermano. No podemos perder ese Callao, hermano. De verdad, mira. Imagínate que entre el enemigo nos va a destrozar. Justamente esta mujer ha ganado por traición de esta mujer, de la mujer de Munguía. Ya no lo recibo a Munguía, hermano. Bótalo por la escalera, hermano. Sí, es una persona. Pero son unos negociantes, hermano. Negociantes nomás. Amigos no somos, nunca. Sí, ven sus intereses, porque es abogado su esposo, pues, ven su interés. Sí, pero hay que tener un poco de decencia, pero yo le dije, hermano, ya lo conozco. Que nos apoye. Sí, no te preocupes, me dijo no sé cuánto, y por acá, por allá, todo, al final, todos fueron mesías nomás, hermano, de verdad, estoy molesto yo, de verdad. Ya, compadre. No podemos perder Callao, hermano, me van a destrozar a mí, van a descarbar las otras secciones, imagínate, hermano, todo lo que van a hacer, de verdad. Está bien, sí, yo entiendo. ¿Tú te has dado cuenta que cuando tú fuiste ahora último con los consejeros, Moya estuvo ahí en el saloncito de Estela y al final no fue al estrado? Sí, no me da cuenta. Ya ves, y estaba diciendo, ahí está la corrupción. Imagínate. En conclusión, a partir de las reformas neoliberales de las últimas décadas, la corrupción ha asumido un nuevo carácter, complejizando estas prácticas y manifestaciones en actos como pagos de soborno a funcionarios, la compra y venta de votos en el Congreso, licitaciones fraudulentas de obras públicas que benefician a empresas vinculadas al poder político, el tráfico de influencias, beneficios a empresarios que han financiado campañas electorales, el uso ilegítimo de información privilegiada, el nepotismo, que es dar empleos a familiares y amigos, entre otras acciones más. Este último se puede evidenciar en el audio de Walter Ríos. Análisis microgenético de la mente del whistleblower. Este método está referido a la secuencia de procesos constitutivos de la actividad mental. Las prácticas de violencia hacia el denunciante no solo suponen arrasar con los derechos de los sujetos como trabajadores y ciudadanos plasmados en la Constitución, sino también lograr la exclusión del denunciante hasta destruirlo psicológicamente. Se afirma que a partir de las denuncias de hechos ilegales, inmorales y de corrupción se da inicio al proceso de estigmatización de la víctima. Es preciso señalar que el whistleblower no ha sido inicialmente objeto de acoso por estereotipos y prejuicios, sino que el sujeto ha sido desacreditado y denigrado a causa de sus denuncias o declaraciones públicas que afectan los intereses de otros individuos de la organización. Es a partir de ello que los victimarios se excusan en que algo está mal en su carácter, temperamento o su personalidad, hasta incluso atribuirle una enfermedad mental como el origen del problema, ocasionando así la estigmatización de la víctima diciendo que es conflictivo y asocial. También es frecuente que minimicen las consecuencias de la violencia hacia el denunciante diciendo que no es para tanto. De esta manera surge la infrahumanización a la víctima, haciendo que sus denuncias y declaraciones pierdan valor y pasen a ser el discurso del conflicto. Es así que el sujeto estigmatizado es finalmente excluido, ya sea abandonando o no la organización. Los efectos de estos procesos sobre la salud psíquica o física de las víctimas han sido ampliamente documentados en las investigaciones.
Tenemos al estrés, la ansiedad, la resignación, la desconfianza, enfermedades psicosomáticas, entre otros. Incluso en los casos en los que la víctima ha demostrado la veracidad de sus denuncias y se las ha reconocido públicamente, han manifestado que no lo volverían a hacer, que no volverían a hablar ni señalar hechos de corrupción ni denunciar. Son las represalias que sufren los denunciantes y los efectos operados en los otros que consolidan la estabilidad del sistema corrupto y aseguran su perpetuidad. A partir de ello citaremos la Ley del Desarrollo Cultural de Vygotsky para explicar cómo se interioriza la culpa y el arrepentimiento por haber denunciado, lo cual trae consigo mucho estrés y frustración para la víctima. Para esto, debemos entender las emociones y sentimientos como sistemas funcionales complejos. Según Vygotsky, las emociones forman relaciones interfuncionales con las funciones psicológicas superiores, gracias a la mediación del lenguaje. Por lo tanto, es evidente que el desarrollo de los sentimientos, es decir, emociones conscientes, es de origen sociocultural. La diferencia entre emoción y sentimientos son las memorias. Las emociones como la vergüenza, la ira o la tristeza son muy breves, trabajan con la memoria de trabajo u operativa. En cambio, los sentimientos como la culpa, los celos, el pánico, duran meses y años porque se forman en las memorias a largo plazo. Todas las reacciones emocionales forman sistemas funcionales de adaptación ante situaciones muy diversas. Basándonos en Paul Ekman y Daniel Goleman, las emociones primarias se combinan, varían y mutan generando cientos de emociones. Es decir, los factores socioculturales transforman las emociones básicas en sentimientos, emociones conscientes. Por lo tanto, desde el punto de vista neurocientífico, podemos decir que las emociones se categorizan en emociones primarias, es decir, sin la mediación de la conciencia, y emociones secundarias, más conocidas como sentimientos o emociones conscientes. En el caso del acoso laboral como represalia y de las consecuencias que traen para la víctima, en primer lugar tenemos la vergüenza, clasificada como emoción primaria, y los sentimientos derivados serían la culpa, la humillación, el arrepentimiento, etc. La Ley del Desarrollo Cultural de Vygotsky dice que las funciones psicológicas superiores, como la memoria a largo plazo de la culpa y la humillación, surgen dos veces. Primero en el plano social, interpsicológico, y después de la internalización aparece en el plano individual, intrapsicológico. ¿Por qué la mayoría de personas no denuncian los actos ilegales o deshonestos en los centros laborales? Acá es importante precisar que la mayoría de denuncias suele estar precedida por emociones que retiene el denunciante. Estas emociones suelen ser el miedo, el temor, y lamentablemente en la mayoría de casos ha sucedido consecuencias negativas para la persona que denuncia, como por ejemplo la pérdida del trabajo, la pérdida de economía, o también el rechazo por parte de sus compañeros en sus relaciones interpersonales. También puede llevar un caso donde hay un hostigamiento laboral, ¿no? Eso implicaría pues una afección a su salud por parte del trabajador. También es importante precisar la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, que confiere al empleador la responsabilidad de prever los riesgos psicosociales. En ese sentido, no solamente resguardar la parte física, también la integridad psicológica de los trabajadores. Entonces, viendo todas estas consecuencias, probablemente en el trabajador haya algún tipo de temor de denunciar y eso podría conllevar a que las denuncias no se realicen. ¿Por qué se da el acoso laboral como represalia hacia el whistleblower? Acá también es importante precisar el término de acoso laboral, ¿verdad? El acoso laboral es una forma de violencia dentro del trabajo. Ya hemos precisado que se puede dar por algún jefe, algún superior o incluso los miembros compañeros del trabajo. Y
Y eso se puede dar a través de diversas formas, ¿no? Las palabras, los comportamientos, de forma escrita. Y la idea de este ataque es afectar la integridad o la salud física o psicológica del trabajador e incluso llevarlo a dejar el empleo. ¿Sí? Algunas de las características del acoso laboral es, por ejemplo, el aislamiento social, ¿no? Tratar de que la persona se aleje o no interactúe con los demás compañeros, el proveerles muchas tareas o por lo opuesto, ¿no? Proveerles muy poquitas tareas por debajo de su función. Entonces, es importante precisar esto porque en alguna medida algunos profesionales, algunas empresas o los mismos compañeros realizan el acoso laboral como una forma de reaccionar ante la denuncia. También es importante precisar que las normas que tiene el grupo, viendo que han hecho una denuncia, pueden ser afectadas. Entonces, es una forma de defenderse ante este tipo de actos. ¿Por qué se trata al denunciante de loco, temperamento difícil o conflictivo? Acá hablemos del tema de estigma social, ¿no? El estigma son actitudes negativas que suele ocurrir en un grupo mayoritario ante un grupo minoritario. El estigma está relacionado con características negativas que suelen atribuirse a un grupo. En el caso de la persona que denuncia, pueden incluir características como es impulsivo, es loco, es poco empático con los demás miembros de la empresa. En ese sentido, la idea un poco es que este estigma sea trabajado. Recordar también que el estigma social puede llevar a actos de discriminación, y eso es un poco lo que se debe evitar. ¿Por qué algunas personas denuncian los actos ilegales o deshonestos en su centro laboral, mientras que la gran mayoría nunca lo hace? Se ha visto que el hecho de denunciar tiene múltiples factores, ¿no? Esto lo tomamos como un fenómeno difícil, complejo, incluso controversial. Hay algunas investigaciones que refieren tres principales aspectos en el tema de las denuncias. El primero tiene que ver con las características de personalidad de la persona que denuncia. Por ejemplo, factores como el poder o la categoría o el rango que tiene esta persona en la empresa, características como la extroversión, también están relacionadas con formas en las cuales la persona es más fácil que realice la denuncia. El otro factor tiene que ver con el contexto interno. Está relacionado con el clima laboral, la cultura organizacional y la forma de poder que se maneja dentro de la empresa. Otro de los factores están los externos, que tienen que ver con la cultura del país y las normativas o políticas que tiene el país en cuanto a la denuncia. En los últimos 30 años se han realizado investigaciones relacionadas con las características de personalidad de las personas que denuncian. Se ha determinado, por ejemplo, de que las personas que tienen un cargo superior es mucho más probable que realicen la denuncia debido a que ellos consideran que el hostigamiento o las repercusiones van a ser mínimas. También se considera que el factor de extroversión conlleva que haya mayor proclividad para realizar una denuncia. Los locus de control interno también se ve como algo que favorece la denuncia porque la persona considera que tiene responsabilidad frente a su comportamiento. Asimismo, las actitudes proactivas relacionadas con el medio, la mejora en cuanto a la sociedad, también se han visto como factores que llevan a que la persona realice una denuncia. En cuanto a los factores del medio, del clima laboral, por ejemplo, se habla mucho de la identidad social dentro de la empresa, ¿no? La identidad social está referida con aquellas características que nosotros consideramos importantes y que nos representan no solo a nosotros, sino también a un grupo. Si nosotros nos sentimos identificados con este grupo, vamos a adquirir estas condiciones y estos comportamientos que están relacionados con el mismo grupo. Entonces se ha visto que, por ejemplo, las personas que tienen una identidad social relacionada con el grupo que está realizando el acto delictivo o el acto ilegal, hay menor probabilidad de que denuncie, debido a que hay un lazo afectivo, un vínculo, y también implicaría pues que ellos están en contra de las normas de este grupo y hay también una presión social de parte de este grupo. También se ha visto que las personas que tienen como valores o se identifica con un grupo superior, como por ejemplo la sociedad,
las organizaciones o incluso su profesión son mucho más proclives a denunciar hechos o actos que inflijan en los valores de estas normas, ¿no? De estos valores más universales. También hay una mayor probabilidad de denunciar cuando se observa que la denuncia va a ser efectiva, cuando va a haber realmente una sanción o se va a corregir esa irregularidad. Además, hay mayor probabilidad de denunciar cuando ya anteriormente ha habido algún acto en la empresa y ha sido corregido, y además si hay políticas dentro de la empresa o a nivel legal que pueden protegerlos a ellos. A nivel cultural, se ha identificado que países como China, Japón, Taiwán, tienen menor probabilidad de denunciar, debido a que hay un factor de colectividad, de normas entre ellos o incluso de compañerismo que impide que se realice una denuncia en comparación con otros países donde su perspectiva es más individualista. Todos estos factores van a influenciar en que una persona llegue a hacer una denuncia o no la haga. Se realizó una encuesta con la escala de actitudes de tipo Likert, con el fin de poder conocer la percepción de 117 peruanos que se encuentran laborando o han laborado, ya sea en un sector público o privado. Del total de encuestados, nos vamos a percatar que un 57,3% era del sexo masculino, mientras que un 42,7% del sexo femenino. En los rangos de edad nos vamos a dar cuenta que el de mayor porcentaje es el rango de 18 a 21 años, siguiéndole el rango de 22 a 25 años. Ante la afirmación, la corrupción no es un acto individual, es un sistema porque hay varias personas involucradas en el proceso. El 92,3% estaba totalmente de acuerdo, reconociendo que la corrupción es un sistema que involucra a varias personas en el proceso. La segunda afirmación es: si tengo pruebas de un acto de corrupción, ¿debo denunciarlo ante la justicia a pesar del peligro a represalias? Un 80,3% se encuentra de acuerdo con esta medida, pero sin embargo vemos también un porcentaje razonable de modo neutral, que viene a ser el 17,1%. La tercera afirmación es: denunciar actos ilegales o deshonestos no tiene sentido porque los corruptos tienen poder y siempre quedan impunes. Un 42,7% no denunciaría actos ilegales, ya que considera que esto quedaría impune debido a la corrupción, mientras que un 39,3% sí denunciaría. La cuarta afirmación es: la denuncia de actos de corrupción debe ser por medios de comunicación que protejan la identidad del denunciante para evitar las represalias. Como vemos, el resultado fue que un 86,3% se encuentra de acuerdo con que los medios de comunicación deberían de proteger la identidad del denunciante. La quinta afirmación es: se debe denunciar con pruebas objetivas, porque los corruptos denunciados después se defienden diciendo que se trata de una calumnia, venganza o envidia contra ellos. Un 91,4% considera que sí se debe denunciar con pruebas objetivas para evitar que éstas sean transgiversadas. La sexta y última afirmación nos dice: si no se denuncian los actos ilegales o deshonestos, el daño futuro será peor para la organización pública o privada. Un 95,7% considera que si no denunciamos, esto conllevará a un mayor daño a futuro, ya sea en una organización pública o privada. Conclusiones. 1. El whistleblower o denunciante es la persona que asume el valor de la valentía para denunciar actos ilegales o deshonestos dentro de las instituciones y empresas de sectores público y privado. 2. El whistleblower o denunciante suele correr el riesgo de ser acosado en su centro laboral como represalia a su denuncia, porque casi siempre son varias las personas involucradas en los actos de corrupción. 3. Las personas prefieren no denunciar porque perciben anomia o desorganización en su centro laboral y en las leyes que regulan la estructura social. La denuncia no es atendida con rapidez y hay desánimo de parte de los responsables de los organismos de control. 4. Las estrategias de acoso laboral hacia el whistleblower o denunciante van desde minimizar sus denuncias, tildarlo de loco y hasta la creación de conflictos interpersonales. Recomendaciones.
Modernizar las leyes y normas de control dentro de las instituciones y empresas de sectores público y privado. Creación de whistleblowing o centros de denuncia virtual para facilitar las acciones de control y proteger la identidad del denunciante. Las denuncias deben ser introducidas en un sistema que permita hacer una denuncia de forma anónima sobre alguna mala conducta. De esta forma, la víctima no será acosada.